es un texto que es muy conocido por la gente. De hecho, este lema, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros?, es usado mucho por los inconversos, en especial en el ejército. Yo recuerdo cuando estaba en el ejército, esta frase se colocaba siempre en algunos lugares. La pregunta es, mi hermano, que estaremos contestando en esta mañana es: ¿cómo sabes tú que Dios está contigo? ¿Cómo sabes tú que Dios está de tu lado? ¿Cómo saber que Dios está con nosotros si nosotros nos casamos y las cosas no salen bien? ¿Cómo saber si Dios está con nosotros si la mayoría de las cosas que nosotros queremos no ocurren? Más bien, a veces pensamos que Dios está en nuestra contra. Perdemos nuestro trabajo y creemos que Dios está contra nosotros. Si vivimos en la casa de nuestros sueños, entonces tendemos a pensar que Dios está con nosotros. Las cosas salen bien y Dios está conmigo. Por las circunstancias de la vida podemos llegar a vivir en otro lugar que no es tan bonito y pensamos: Dios no está conmigo, está contra mí. Tenemos problemas financieros y pensamos: Dios está contra mí. A veces tenemos solvencia económica y pensamos en ese momento: Dios está conmigo. Si alguien amado muere, pensamos que Dios está contra nosotros. Oramos y oramos por ciertas cosas y a veces pensamos: bueno, Dios no está de mi lado. Si todo lo que nosotros hacemos con nuestros hijos y a la larga salen bien, pensamos que Dios está con nosotros. Pero la pregunta en esta mañana es: ¿cómo sabemos que Dios está realmente con nosotros? Todas estas cosas negativas que mencioné han pasado a muchos creyentes y Dios aún así está con ellos. Y por otro lado, aquellos que están en contra de Dios o Dios está contra ellos, disfrutan de muchas cosas buenas y aún así Dios es su enemigo. ¿Cómo sabemos nosotros que Dios está con nosotros? La palabra de Dios nos dice en qué manera Dios está con nosotros. La palabra todo suficiente de Dios, que nunca cambia, siempre confiable, nos dice que Dios está con nosotros, no por las circunstancias, no por lo que vivimos en nuestra vida cotidiana, no por nuestras cambiantes y siempre y constantes emociones y situaciones, sino por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Si ustedes notan en el texto, dice: ¿qué pues diremos a esto? Hay un contexto más atrás, hay unos versículos más atrás, y en el griego original diría más bien: ya que Dios está con nosotros. Entonces es la conclusión de Pablo aquí en el versículo 31. La pregunta es, en el texto, ¿qué son estas cosas o qué diremos a esto? Será la pregunta. ¿A qué se refiere Pablo cuando él dice: ¿a qué diremos a estas cosas o a esto? Eso es lo que nos tomaremos en esta mañana, en este tiempo, de examinar. Si nosotros pensamos en Pablo, hermanos, Pablo es un hombre que pasó por todo tipo de tribulaciones, sufrimientos y persecuciones. Pablo fue desacreditado por los corintios, Pablo fue calumniado por sus detractores, Pablo sufrió hambre, Pablo fue apedreado, sufrió naufragios, y aún así, hermanos, Pablo sabía que Dios estaba con él. Ahora, en el contexto inmediato que examinaremos en esta mañana, que aparece de este verso, veremos qué es lo que significa realmente que Dios esté de nuestro lado. Eso es lo que veremos en esta mañana. Vamos a corregir ese pensamiento equivocado de que si todo está bien y si todo parece como yo quiero y todos mis deseos se cumplen, es porque Diosito, dice la gente, está de mi lado. Y por otro lado, también corregir este pensamiento equivocado que algunos creyentes pueden tener, y es que si las cosas no funcionan o por el contrario hay mucho sufrimiento, Dios está en mi contra. Vamos a ver algunos aspectos que el texto nos enseña de qué realmente significa que Dios esté de nuestro lado. En primer lugar, versículos 26 y 27 nos enseña que si Dios está de nuestro lado, el Espíritu Santo nos es dado y nos ayuda a orar.
Dice versículo 26 y 27. Y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Primera pregunta sería a contestar en esta mañana. ¿A quiénes les es dado el Espíritu Santo? Bueno, únicamente a aquellas personas que han nacido de nuevo, que han experimentado la regeneración, que su corazón ha sido transformado y cambiado, que han pasado de las tinieblas a la luz admirable. Aquellos que odiaban a Dios y ahora lo aman con todo su corazón. Aquellas personas que eran reacias a las cosas de Dios y ahora aman a Cristo. Aquellas personas que amaban el pecado y ahora aman a Cristo. Aquellas personas han recibido al Espíritu Santo, aquellas personas su corazón ha sido regenerado, transformado, y el texto nos dice que en beneficio además de recibir el Espíritu, este mismo Espíritu nos ayuda a orar. Ahora noten ustedes ahí, el texto nos dice varias cosas. 1, no sabemos qué orar. 2, no conocemos la voluntad de Dios. Y 3, somos débiles para orar. Es obviamente claro, por lo que Pablo nos dice aquí, inspirado por el Espíritu, que nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu para poder orar. Si Dios está de nuestro lado, el Espíritu Santo nos va a ayudar a orar. ¿Cuántas veces a usted le ha pasado, mi querido hermano, en que usted no sabe qué orar? O hay días en que usted no sabe, o usted no tiene la capacidad, o no se siente capaz, o con las fuerzas espirituales de poder orar. Aquellas situaciones difíciles, cuando un hijo está enfermo, o cuando tenemos mucha incertidumbre frente al futuro, o tenemos tristeza o estamos deprimidos. En estas peores situaciones, cuando no sabemos qué orar o no podemos orar simplemente por nuestra debilidad, el Espíritu Santo viene y nos da la fuerza para poder orar. Entonces, en primer lugar, por los versos 26 y 27, sabemos que Dios está con nosotros cuando el Espíritu Santo nos ayuda a orar. El Espíritu Santo es aquel ayudador prometido por Cristo, aquel que en los momentos más difíciles, cuando ni siquiera podemos orar, Él ora por nosotros, porque Él es el Espíritu obviamente de Dios, y no solamente eso, Él sabe por qué cosas orar por nosotros. Noten ustedes que el texto nos dice que Él ora conforme a la voluntad de Dios. Versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo, hermanos, no intercederá por nuestros caprichos. El Espíritu Santo no intercederá por aquellos deseos pecaminosos que a veces oramos a Dios. No orará lo que queremos orar. El Espíritu Santo, hermano, intercederá por nosotros, pidiendo aquellas cosas que necesitamos conforme a la voluntad de Dios. Ahora, hermanos, si el Espíritu Santo ora conforme a la voluntad de Dios, ¿qué exime a los creyentes a no orar también conforme a la voluntad de Dios? Si el mismo Espíritu Santo se somete a la voluntad de Dios y ora conforme a ella, ¿quién nos creemos nosotros para orar otra cosa que no sea la voluntad de Dios? Recordemos, hermanos, que Dios no escucha a aquellas personas que no oran conforme a la voluntad de Dios. Recordemos que el gran deseo de Dios y su gran plan es hacer su voluntad, no la nuestra. Entonces, cuando no sabes qué orar, el Espíritu Santo orará por ti. Cuando tú sientes cuando tú sabes que Dios está contigo, pero al mismo tiempo no sabes qué orar, el Espíritu Santo orará por ti. El Espíritu Santo buscará honrar a Cristo. El Espíritu Santo orará para que nosotros seamos más conformados a Él. El Espíritu Santo no orará por aquellas cosas que sean contrarias a la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué consuelo es esto para nosotros, hermanos? ¿Cuántas veces nosotros no deseamos orar? ¿Cuántas veces nosotros nos da pereza orar o simplemente nos quedamos dormidos orando? El Espíritu Santo, que es Dios mismo, que tiene todo el poder, que tiene todo el conocimiento y la sabiduría de Dios, ora por nosotros. Qué gran consuelo es esto, hermanos, para nosotros. Ahora, esto no nos debe llevar a nosotros al otro extremo.
Bueno, entonces yo no oro porque el Espíritu Santo va a orar por mí todos los días. No, obviamente no. Esto es únicamente en los casos cuando nuestra debilidad nos vence. Noten ustedes en el texto 26. Y asimismo el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué debemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Noten ustedes que nuestra ignorancia a veces de la voluntad de Dios es notoria, pero el Espíritu Santo orará por aquellas cosas que necesitamos. Entonces, en primer lugar, sabemos que Dios está de nuestro lado porque el Espíritu ora por nosotros. Segundo aspecto, versículo 28. ¿Cómo sabemos que Dios está de nuestro lado, hermanos? Bueno, Dios transforma toda situación para su gloria y para nuestro bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Noten ustedes, solamente para los que son regenerados. Una vez más, el apóstol Pablo nos muestra ahí esto. ¿Para quiénes es beneficioso todas las cosas que ocurren, sean buenas, sean malas? Únicamente para los creyentes, únicamente para los cristianos. Solo los regenerados son beneficiados por todo tipo de situación, sean buenas, sean malas. Los nacidos de Dios, los que han nacido del Espíritu. Ahora, nosotros a veces tomamos este versículo mal. Creemos que esto aplica a todo tipo de persona. Pero noten ustedes que el texto nos dice a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, hermanos, sabemos que Dios está de nuestro lado cuando Dios toma todo, aún lo más malo. Imagínense la peor tragedia que pueda ocurrir en su vida, hermano. Dice el texto que todo esto es para nuestro bien. Piensa en la peor situación por la que usted pudiera pasar. Pablo mismo, que escribió estas palabras, es testigo y él mismo ha sufrido toda cantidad de penurias y todo tipo de tribulaciones, hermanos. Y él puede decir confiadamente que todas las cosas que él ha pasado, las ha pasado porque Dios lo hace para su bien. A veces, hermanos, para nosotros, las cosas malas que nos pasan no parecen que tienen nada bueno. Pero este texto nos dice que todo lo malo, toda aflicción, toda tribulación, toda tentación, hermanos, son buenas y tienen un propósito beneficioso para nosotros. Todas obran juntas para nuestro bien. Aun Satanás y sus ataques, aun nuestro pecado, aun nuestras propias limitaciones, todo está orquestado para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Pueden ser las peores cosas, las más terribles que usted se pueda imaginar, y aún así son para la gloria de Dios. ¿Qué pasaría si nosotros tomamos el sodio y nos tomamos el sodio así como si nada? Nos haría mucho daño. ¿Y qué pasaría si yo tomara el cloro de una botella y me tomara un vaso de cloro? Obviamente este cloro me haría muchísimo daño, me podría morir, me intoxicaría. Pero ¿qué pasa si yo uno el sodio y el cloro? Se forma algo que se llama la sal. Y la sal, hermanos, es benéfica para el cuerpo. Muchas cosas, hermanos, no son buenas de los que vivimos. Muchas cosas aparentemente son terribles. Muchas cosas que no entendemos. Pero Dios dice en este texto, hermano, que todo es para nuestro bien. Ahora, el texto no dice que sean cosas buenas en sí mismas. La muerte de alguien es terrible. Pasar aflicciones es terrible. Pasar tribulaciones es terrible. Pasar todo tipo de situaciones difíciles es duro. Y puede que en ellas mismas no sean buenas. Pero el texto nos dice que todo obrará para el bien de los que han sido llamados conforme al propósito de Dios. Hermano, ¿qué es lo peor que te ha pasado? ¿Qué cosas nunca te gustaría que te pasaran? Bueno, Dios tomará eso y lo transformará en algo bueno para nuestra vida espiritual. Dios usará el pecado de los hermanos, Dios usará el chisme de alguna persona, Dios usará la malicia de alguien contra nosotros, Dios usará cualquier situación para el beneficio de nuestra vida espiritual.
Hermano, habrá un día en que nosotros daremos gloria a Dios por todas aquellas cosas terribles que Él permitió que nos pasaran. Cosas que ahora de pronto no nos alegramos ni nos gozamos. Cosas que ahora no pensamos que podamos ser buenas. O cosas que en este momento nosotros podemos pensar que no le podíamos agradecer a Dios. Pero dice un comentarista, dice un predicador, si supiéramos todo lo que Dios sabe y si tuviésemos el corazón de Dios, permitiríamos en nuestras vidas exactamente lo que Él ha permitido hasta el día de hoy. Fácil es recordar, fácil es mirar para atrás, fácil es hablar del futuro, ¿cierto? Pero cuán difícil es hablar de la hora, de en este momento, de lo que pasamos ahora mismo. Cuán difícil es aceptar, hermanos, y decir que todo lo malo inclusive es para gloria de Dios y para mi bien. Pero Dios utiliza y Dios ha estipulado que en la escuela de la gracia debemos sufrir para que podamos crecer. Debemos pasar por aflicciones y tribulaciones para que Cristo sea formado en nosotros. La santificación, hermanos, y esto lo he repetido cantidades de veces, la santificación, hermanos, ocurre más rápido cuando somos más afligidos y pasamos por mayores aflicciones. Nadie es afligido, nadie crece espiritualmente de la misma manera en la comodidad como lo hace en el sufrimiento. Por eso este texto nos asegura, hermanos, que nosotros tenemos a Dios de nuestro lado. Dios está con nosotros porque Él toma de lo peor que nos pueda ocurrir y lo usa para nuestro bien. Entonces, en segundo lugar, sabemos que Dios está de nuestro lado cuando inclusive todo lo peor y lo más malo que nos pueda ocurrir lo usa para nuestro bien. Versículos 29 y 30. ¿Cuál es la razón de esto? Porque todas las cosas que nosotros pasamos malas es para nuestro bien. El versículo 29 nos da la razón. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Saben por qué todas esas cosas son para nuestro bien, hermanos? Porque el texto nos dice que Él nos predestinó a ser como Cristo. Ahora, no me estoy refiriendo aquí como la enseñanza de algunos falsos maestros hoy en día que dicen que es ser Jehová Junior. No, hermanos. Se refiere más bien aquí a esto que llamamos nosotros en teología la cadena de oro de la salvación. Nos conoció, nos preamó, nos llamó, nos justificó, y dice el texto, nos glorificó. Dios nos amó, hermanos, aún antes de que nosotros viniéramos a este mundo, si somos verdaderos creyentes. Dios, sabiendo todas las maldades que haríamos, hermanos, aún así Él decidió amarnos. Él nos ha predestinado para ser como Cristo. Su propósito más glorioso, hermano, con nuestra vida es que nosotros seamos formados a la imagen de Cristo. El mayor propósito no es que tú seas profesional, el mayor propósito no es que tú tengas hijos, el mayor propósito no es que tú no te cases, el mayor propósito no es que tú seas un predicador famoso, el mayor propósito es que seamos como Cristo. Para eso nos llamó, para eso nos sacó del mundo, con un llamamiento eficaz, un llamamiento primeramente interno en nuestro corazón y un segundo llamamiento externo a través de la predicación de la palabra de Dios. Un día nosotros oímos con fe y creímos a Cristo y fuimos salvos. Porque Dios nos llamó a nosotros y nos llamó a otras personas. ¿Nunca te has preguntado eso, mi hermano? Porque Dios sigue dejando en su pecado a algunas personas, pero nosotros hemos entendido la verdad del Evangelio y hemos venido a Cristo, hemos escuchado su llamado y hemos respondido. Es porque Dios nos llamó para ser como Él. Tú fuiste sacado del mundo, mi hermano, para ser conformado a la imagen de Cristo. Es el gran propósito, el gran plan de Dios eterno. Ahora ustedes recuerdan la historia de Lázaro. Cómo Lázaro ejemplifica muy bien e ilustra muy bien el llamamiento eficaz. Lázaro estaba muerto en una tumba, 3 días, 4 días de muerto, podrido. Y Cristo llama a Lázaro por su nombre y Lázaro viene y sale de la tumba
hacia Cristo. Ese es el gran llamamiento que Dios hace a los hombres, muertos en su delito y pecado, entregados a una mente reprobada, entregados a la dureza de su corazón. Y cuando Cristo nos llama con nuestro nombre y nos trae a Él, no hay nada que se pueda interponer entre Él y nosotros. No hay una sola cosa en este mundo creado, como dice el texto que acabamos de cantar hace rato, que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando Dios llama a un hombre, ni siquiera Él mismo por su voluntad se puede resistir. Por eso el cuento del libre albedrío es una falacia filosófica. No existe libre albedrío en hombres que están entregados a amar el pecado. Dios los trae amorosamente hacia Él. Hermano, un día tú fuiste llamado por Cristo si eres verdadero creyente. Él te llamó por nombre. Llamó a ti, te trajo de un mundo de pecado, de ignorancia de la verdad. Ciego, entregado a la voluntad de tu corazón, entregado a la voluntad de tus deseos, y viniste a ser esclavo de Cristo por amor a Él. Ese es el gran llamamiento eficaz. Y aparte de eso, el texto nos dice que estos llamados son justificados. No solo nos perdona toda nuestra maldad, no solo perdona todo nuestro pecado, sino que Él nos da vida ahora en Cristo. Somos vistos como justos delante de los ojos de Dios gracias a Cristo. Porque estamos unidos a Él. Porque en el momento en que creímos, fuimos unidos a Cristo. Y todo el crédito de la bondad de Cristo, todos los bienes y todas las bondades de Cristo que Él hizo en esta tierra, su perfección y justicia, al momento de creer nos es puesta a nuestra cuenta. Y todo nuestro pecado, y toda nuestra inmundicia, y todas nuestras ofensas fueron puestas sobre Él. Y mientras nosotros recibimos una recompensa eterna, Cristo recibió un castigo eterno por nosotros. Y ahora, como resultado de esta justificación, somos vistos como justos delante de Él. Su vida ha sido puesta en nuestra cuenta. Nuestra cuenta que estaba en un saldo en rojo, ahora ha sido puesta toda la bondad y toda la perfección de Cristo a nuestra cuenta. Ser justo no solamente ser limpiado del pecado, sino ser visto como una persona recta a los ojos de Dios, a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestro pecado. ¿Cómo sabemos que Dios está de nuestro lado, hermanos? Porque nos predestinó, nos llamó y nos justificó. Sabemos que todas las aflicciones y todo esto son para nuestro bien, pero la base de esto es que Él mismo nos ha salvado para estas cosas. ¿Y qué decir de la glorificación, mis hermanos? Porque Pablo lo habla aquí en pasado, como si ya hubiese ocurrido. Bueno, Pablo lo habla aquí en pasado porque es algo tan cierto, es algo tan ciertísimo, es algo que ha de ocurrir, es algo que no puede ser detenido por nada ni por nadie. Habrá un día, mi hermano, en que tú serás como Cristo, aunque no lo creas, aunque no estés tan convencido de esta verdad. Dice 1 Juan 3:2 que cuando Él aparezca, seremos como Él es. Sabemos que Dios está de nuestro lado porque en un día nos glorificará, hermanos. Habrá un día en que tú no lucharás más con el pecado. Habrá un día donde este cuerpo no te hará pecar más. Habrá un día donde todas nuestras obras serán perfectas delante de Él. Habrá un día donde no lucharemos más con este cuerpo de muerte que nos hace pecar. Habrá un día en que seremos tal cual como Él es. Qué gran esperanza para nosotros, mis hermanos. Qué cosa tan gloriosa entender que un día seremos como Él. ¿Tú te imaginas lo que estoy diciendo en esta mañana? Ser igual a Cristo en su naturaleza perfecta. Volver a ser restaurados a como Adán era y aún mejor, hermanos. Porque no pecaremos como Adán pecó. Entonces, ¿cómo sabemos entonces que Dios está de mi lado según estos textos? 1, el Espíritu Santo ora por mí. En segundo lugar, sé que Dios está de mi lado porque todas las cosas me ayudan a mi bien conforme al propósito con el cual Dios me llamó. Tercero, Dios me conoció, me amó para hacerme conforme a la imagen de Cristo. Me predestinó, me llamó, me justificó y me glorificará, mi hermano.
Si tú sabes estas cosas y las guardas en tu corazón, no habrá circunstancia que te haga pensar lo contrario, que Dios está en tu contra, que Dios te odia. Obviamente para los creyentes. El hecho de saber que Dios me justificó, aunque yo era su enemigo, aunque yo odiaba a Cristo, aunque yo no quería saber nada de Él. Era un pecador perverso, perdido en mi pecado, y Dios me trajo a mí. Eso demuestra que Dios está de mi lado, que Dios está conmigo. Ahora, si Dios está por mí, entonces ¿por qué sufro? Y ahí llegamos a nuestro glorioso texto, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Notan ustedes por qué Pablo dice ahora eso en el versículo 31? ¿Notan ustedes por qué Pablo dice esta gloriosa conclusión? Ahora noten ustedes algo y vamos a seguir hasta abajo. Noten ustedes que a los que o aquellas personas que Dios está con ellos, automáticamente el mundo, nos dice Pablo, está de su contra. Nosotros al convertirnos y venir a Cristo y volvernos amigos de Dios, nos convertimos automáticamente en enemigos del mundo. El mundo se vuelve en nuestra contra. Todas las cosas que nosotros abandonamos cuando nos convertimos y nos arrepentimos, ahora están en nuestra contra. Nuestra carne ya no es más nuestra amiga, el mundo ya no es más nuestro amigo, y menos que Satanás ya no está de nuestro lado, cuando éramos inconversos. Ustedes han leído la historia de Gedeón en Jueces 6:12. Y Gedeón se pregunta allí en esta historia, ¿por qué si Dios está con nosotros nos pasan tantos desastres? ¿Por qué si Dios está conmigo yo sufro? ¿Por qué si Dios me ha amado hay tanto sufrimiento y aflicciones en mi vida? Hermano, ya lo hemos visto y lo dijimos en el texto. Todas las cosas son para nuestro bien. Todo el sufrimiento, el dolor que pasamos en esta vida es para ser conformados a la imagen de Cristo. Qué glorioso consuelo es para nosotros, hermanos, saber que hay un Dios detrás de todas las situaciones terribles, que las controla y están en su mano. No hay nada que salga del control soberano de nuestro Dios. Y aún más glorioso saber que todo eso malo que está pasando es para que Cristo sea formado en mí. Y qué más tremendo saber que el mundo ahora es mi enemigo. No sé cuántos de ustedes han leído este famoso libro, El progreso del peregrino. Les recomiendo que lo lean. En la historia del progreso del peregrino hay un lugar, hay un momento en la historia donde cristianos junto con fiel llegan a un lugar que se llama la Feria de las Vanidades. Y en esta Feria de las Vanidades, todas estas personas que están allí buscan venderles a ellos el engaño del mundo. Piensan venderles a ellos los deseos y placeres de este mundo. Y ellos, al rechazar estas cosas, son llevados a un juicio. Y allí, igual que Cristo, el personaje fiel es acusado falsamente y muere. Hermano, cuando nosotros estamos del lado de Dios, ahora nuestra lucha es contra la carne. Ahora nuestra lucha es contra Satanás. Y ahora nuestra lucha es con este mundo. En primer lugar, hermano, nosotros luchamos contra la carne. Y aunque hemos sido perdonados y aún así pecamos a veces, luchamos contra nuestro pecado remanente que nos hace oposición diaria. La carne en nuestra vida aún todavía ama pecar. Y cuando pecamos, ese pecar nos atrae más a pecar. Y nos es más placentero muchas veces pecar que obedecer. Obviamente. Y aunque somos declarados justos, hermanos, todavía pecamos. Esta es la gran doctrina que los reformadores formularon en el siglo XVI. Todo cristiano es justo, pero al mismo tiempo peca. Somos justificados, la justicia de Cristo nos es dada, pero aún así muchas veces pecamos. ¿Y qué pasa cuando pecamos, hermanos? La disciplina de Dios actúa inmediatamente en nosotros. Hebreos capítulo 12. Mira lo que dice Hebreos 12.
Versículo 5. Y ya os habéis olvidado de la exhortación que se os dirige como a hijos, diciendo: hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama castiga y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis el castigo, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Mas si estáis sin castigo, del cual todos han sido hechos partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres según la carne, que nos castigaban y los respetábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos a la verdad por pocos días nos castigaban como a ellos les parecía, mas a este para lo que nos es provechoso, a fin de que participemos de su santidad. Versículo 11. Ciertamente ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Mas después da fruto apacible de justicia a los que por él son ejercitados. Hermano, sabemos que Dios está de nuestro lado también porque Él nos disciplina de nuestro pecado. Obviamente el autor de Hebreos nos dice que la disciplina no es algo agradable, no es algo que realmente deseemos y sea cómodo. Pero el Padre, obviamente, porque nos ama, nos disciplinará. ¿Qué padre de los que están aquí se goza en pegarle a su hijo? Yo creo que ninguno, ¿cierto? Pero Él lo debe hacer. Y el autor de Hebreos nos dice: si nuestros padres terrenales son así, ¿cuánto más el Padre Celestial no disciplinará a sus hijos desobedientes? Segundo, nuestra lucha también es contra Satanás. Vemos a Job, en el libro de Job, cómo Satanás se ensaña contra él, pero obviamente Satanás no lo hace fuera de control, sino debajo de la mano de un Dios soberano que controla todas las cosas. Satanás no es como un perro. Yo me acuerdo de mi casa ahí en el primer piso, hay un perro que mantiene todo el día encerrado y cuando lo sacan, el perro sale como un loco a correr por todos lados. Satanás no es como el perro loco que sale a correr sin el control de su amo. Satanás está controlado por Dios. A veces parece que todo lo que está en nuestra contra es difícil de manejar, hermanos. Los placeres del mundo, las tentaciones, la carne y su rebelión hacia Dios. Satanás atacándonos por otro lado. Y parece que no podemos continuar en nuestra vida cristiana. Parece que el cristianismo es demasiado difícil. Pero al otro lado de todo esto, hermanos, y detrás de esto, está Dios, que es infinitamente mayor que todas estas cosas, teniendo bajo control esto. ¿Quién se puede comparar con Dios, hermanos? Nadie. Nada puede frustrar el plan de Dios con nosotros. Nadie. Ni aun Satanás, ni aun nuestro pecado, ni aun nuestra imprudencia, ni aun nuestra necedad. Nada puede frustrar el plan de Dios si hemos sido realmente salvos. ¿Que hay pecado en la vida del cristiano? No hay problema. Dios lo disciplinará. ¿Que es que el cristiano está desobediente? No hay problema. Dios tomará control de esa situación trayendo disciplina. Por eso, hermanos, la disciplina nos mantiene en el lugar donde Dios quiere que estemos. Hermano, ¿por qué todavía no has negado la fe? ¿Por qué todavía estás en esta iglesia amando a Cristo? ¿Por qué no has abandonado totalmente a Cristo y te has ido al mundo? ¿Por qué a pesar de tantos sufrimientos, por qué a pesar de tu pecado y tu debilidad, sigues aquí amando a Cristo? ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque Dios no ha permitido estas cosas. Porque la salvación está sustentada en el decreto eterno de Dios, en esto que acabamos de leer. Dios nos ha amado antes de la fundación del mundo. Su plan no se frustrará por el pecado de los creyentes. Dios a la verdad nos dejará muchas veces que andemos en nuestro pecado para nuestra propia enseñanza y para nuestra propia disciplina. Pero Dios al final llevará a cabo su plan contigo y conmigo. ¿Habrá alguna posibilidad que el decreto de Dios no se cumpla? ¿Habrá algo que Dios planeó y se frustre? No lo hay, hermano. Dios dijo: hágase la luz, y no hubo posibilidad de que la luz no se creara. Dios decretó luz y luz hubo. Cuando Dios habla de nuestra salvación, hermanos, no es algo permisivo, en el sentido de que el hombre no pueda ser salvo.
o podría dejar de ser salvo. Dios decretó nuestra salvación, y cuando Él dice que nos ha de salvar, no importa si aún Satanás se levanta en contra de los creyentes, no importa si aún el pecado se levanta en contra del creyente, hacerlo caer, no importa si el mundo trata de tentarlo, el cristiano llevará a cabo el plan de Dios. Dios determinó, mi hermano y hermana, que tú serás salvo. Seamos pecadores, seamos débiles, Él ha determinado y así ocurrirá. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque venimos de contextos de iglesias donde se nos dice que perdemos la salvación. Pero no es así. Dios no es un Dios de a medias, que deja las cosas a medio terminar. Dios no es como los políticos estos que se robaron la plata allí en estos lugares deportivos y quedó la obra a medias. No, hermanos. Dios terminará su plan y lo llevará a cabo. Así tus papás se opongan a tu profesión de fe. Así tus profesores en la universidad y en el colegio se opongan a ti. Así tu esposo o tu esposa se oponga a la fe. Así tu jefe se oponga a la fe. No hay nada ni nadie que pueda quitar este decreto de Dios de tu salvación. Si Dios ha hablado, ¿quién podrá cambiar? Nadie puede cambiar la mente de Dios. Hermano, nada ni nadie podrá detenerte de seguir a Cristo. Nada ni nadie. Por eso lo más tremendo de este texto es, ¿quién contra nosotros? Y esto te incluye a ti y a mí. Si tú no ganaste la salvación, si es por gracia, si tú no hiciste nada para merecerla, jamás tampoco podrás perderla. Y aún si repitieras un pecado y siguieras en él, Dios te disciplinará. Tarde o temprano, Dios y su mano poderosa actuarán en ti. Un ejemplo bíblico, el rey David. Duró aproximadamente 1 año callado después de lo que él hizo con Urías. ¿Y qué pasó? En el momento preciso, Dios envía a este profeta y le habla a David con la verdad. El profeta le dice, basta de esconder tu pecado. Es hora de sacarlo a la luz. Dios no te va a rechazar. Él te amó antes de venir a Cristo y Él te seguirá amando aún en Cristo. Si Dios te amó siendo un vil pecador, te seguirá amando ahora que eres un creyente imperfecto. ¿O ustedes creen que Dios no sabía de todo el pecado que tú ibas a hacer ahora? ¿O tú no crees que Dios ya sabía de antemano todas las cosas malas que tú ibas a hacer aún siendo creyente? Y aún así decidió amarte. Como dice Jonathan Edwards, él no podía entender cómo Dios podía amarle si mi pecado es tan grande, mi pecado es tan terrible, mi falta de disciplina es tan increíble. Pero Dios es mucho más grande que esto y su amor. A veces vemos las noticias y vemos y decimos, uy, menos mal yo no soy tan terrible como estas personas que vemos ahí. Menos mal yo no soy tan malo como ese ladrón que sale en noticias. Yo no soy tan malo como ese político que roba plata. Bueno, Dios no solo sabía el pecado que haríamos, sino todo el pecado que seríamos capaces de hacer jamás. Dios sabe qué hubieras hecho si no hubieses venido a Cristo. Él sabe que somos peores de lo que nosotros mismos pensamos ser. Y aún así Dios nos amó. Por eso el texto dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios te ama con toda esta cantidad de defectos y errores y pecados, ¿quién contra ti, mi querido hermano y hermana? Por eso es que Pablo puede decir en los versos siguientes, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que los condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 35. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Es decir, el mundo está contra mí. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel
que nos amó. Y mire el versículo 38. Por lo cual estoy seguro. Mire lo que dice Pablo. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, y aquí está hablando del demonio, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿qué nos puede separar del amor de Cristo? Ni tu pecado, mi hermano. Si has pecado y no has vuelto a orar, ora. Dios está contigo si has nacido de nuevo y estás en un proceso de disciplina en pecado. Búscale. Puedes pensar que Dios está molesto contigo, pero si realmente tú eres de Cristo y tienes la convicción de que realmente has nacido de nuevo, búscale ahora y arrepiéntete. Si tú eres un verdadero creyente, todo este texto que hemos leído es para ti, es tuyo. Dios lo dice de ti. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Te sientes culpable? Lee el versículo 34. ¿Quién es el que los condenará? Cristo murió por ti. ¿Te sientes que no eres amado? Versículo 35. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Eres amado por Cristo. ¿Estás en circunstancias adversas? ¿Te sientes de X o Y manera frustrado? ¿Cuál es la verdad de todo esto? Si Dios está por mí, lo estará siempre. Si estás en Cristo ahora, estarás en Cristo para siempre. No importa las circunstancias. Como dice el puritano John Owen, la peor ofensa que puedes hacer a Dios, el peor desaire que puedes hacerle, es no creer que Él te ama. Es lo peor. ¿Qué es lo que puede romper más el corazón de un padre? Que sus hijos no le crean a ellos que le aman. Querido hermano, no dudes del amor de Dios, no importa la circunstancia en la que estés. Si estás en Cristo, Él está contigo, Él está de tu lado. Si tú eres creyente, Él te ha dado el Espíritu para que ore por ti cuando no puedes. Segundo, Él ha organizado todas las cosas para que aun las terribles sean para tu propósito. Tercero, Él te llamó, te predestinó, te conoció, te amó, te justificó y te glorificará. Esa es nuestra confianza. No dudes del amor de Dios. No midas el amor de Dios por circunstancias. Si es así, Pablo era el hombre más odiado entonces por Dios. Miren todas las aflicciones que él sufrió. Y aún así él dice, estoy seguro que nada me puede separar del amor de Dios en Cristo. Pero ay de ti en esta mañana si no estás en Cristo. Ay de ti si tú eres enemigo de Cristo. No importa las circunstancias, no importa si vives una buena vida, no importa si tienes dinero, no importa si tienes un buen cargo, no importa si tienes una buena casa. Tienes al peor enemigo en tu contra y es Dios mismo. No importa si tienes la esposa más bella, no importa si tienes el trabajo soñado, no importa si tienes hijos los más juiciosos, no importa si tienes las riquezas. ¿De qué sirve ganar el mundo si el hombre pierde su alma? ¿De qué sirve lograr todo en esta vida si al final estás enemistado con quien realmente importa estar en amistad? Amigos sin Cristo en esta mañana, ¿de qué te sirve todas estas cosas y pensar que Dios está contigo cuando la realidad es otra? Si estás fuera de Cristo, aunque tengas de todo, no tienes nada. Pero si estás en Cristo en esta mañana, aunque no tengas ni casa, ni el trabajo soñado, ni la salud que quieres, si Dios está de tu lado, ¿quién puede estar contra ti? Querido amigo sin Cristo, te ruego en esta mañana, haz las paces con Dios en Cristo. Ven a Cristo en esta mañana, arrepiéntete de tu maldad y de tu pecado. Cree en Cristo, confía en Cristo con todo tu corazón.
Entrégate a sus brazos amorosos en esta mañana. Ruega por tu alma para que Él te salve y te perdone. Si no, Él será tu juez implacable en el día del juicio. Y no hay quien te pueda defender delante de Él si no estás en Cristo. Vamos a orar.